El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero ha tenido bastantes reuniones con representantes de las industrias supervisoras en todos los gremios fintech. Una idea muy importante y un objetivo para ir dando a conocer este plan de trabajo sobre esta normativa de implementación de esta ley que ya es una realidad en nuestro país y por supuesto también es una idea muy importante para las nuevas empresas y por supuesto también para las aplicaciones. Para hablar acerca de este tema nos acompaña Consuelo Maquena, que es socia del área corporativa de Abarcel Uriarte Abogados. ¿Cómo le va? Bienvenido a Centro Tecnológico. ¿Cómo anda su jornada? Hola, hola, buenos días. Primeramente, saber cuáles son los puntos más destacables de esta ley FinTech y por qué hay que mirarla con detalle, por qué hay que empezar a fijarse en esta ley que ya se viene hablando hace ya bastante tiempo. Bueno, lo principal, Chile estaba súper al debe con esta ley. Si nos comparamos con los pares, íbamos bien atrasados, no teníamos un sistema de finanzas abiertas, teníamos cosas que están muy de moda hoy día no reguladas, o sea, un criptoactivo, por ejemplo. El criptoactivo no tiene antes de la ley reconocimiento legal, entonces era un intercambio de bienes, intercambiar un criptoactivo, no tengo idea, un Ethereum, la moneda que sea, digital, era lo mismo a que yo te intercambiara, no sé, un lápiz, una taza de café, era un intercambio de bienes. Entonces viene esto a regular cosas que están súper de moda, súper en boga de todo, pero que en Chile no pasaba, o se hacían bajo, no tenían un paraguas de regulación. O sea, hoy día las plataformas de financiamiento colectivo, uno ve, por ejemplo, típico en redes sociales, un niño con determinada enfermedad, entonces se necesita hacer una especie de colecta moderna. Ok, tenemos todas estas plataformas de crowdfunding. ¿Qué pasa en Chile? No existían. Se regulan eso, se regulan los sistemas alternativos de transacción. Eh, Quedan regulados todos aquellos que hacen intermediación de instrumentos financieros. Las criptomonedas, por ejemplo, los criptoactivos ahora sí son considerados un instrumento financiero. Todos los PSP, los enrutamientos de órdenes, los iniciadores de pago. El tema de la asesoría de inversión, si bien queda comprendido en esta ley, viene también mucho de antes con la modificación a la ley de mercado de valores y la obligación de registro de todos los que hacen asesoría de inversión. Viene también a regular la custodia de los instrumentos financieros que queda un poco en el aire y un mundo totalmente aparte pero vinculado es la finanza abierta, el open banking, el open finance. Y en esa misma materia, por ejemplo, es relevante ir poder conversando con otros actores justamente que están en el torno de la fintech, ir viendo quizás cuáles son sus necesidades o cuáles son quizás sus dolores frente a esta nueva ley. Sí, mira, nosotros como industria, y lo hemos conversado con otros abogados, hemos estado gratamente sorprendidos de la CMF, porque en general uno tiende a pensar, el regulador es el que te pone problemas, el que te va a fiscalizar y te va a poner trabas en tu negocio. Y lo que hemos visto con la CMF hoy día es que ha tenido una postura muy, muy cercana a la fintech. Se ha sentado con ellas, con diferentes actores del mercado, ha escuchado sus necesidades y por eso también es positivo este plazo de 18 meses que se dio la CMF para dictar la normativa específica. Si esto hubiera partido el 3, 4 de febrero con la ley y todas las exigencias, dejaste afuera prácticamente todas las fintech, no les dais margen de acción para adecuarse. Además es distinto una fintech que viene amparada por un banco a una de dos personas. Entonces, el hecho que la CMF se acerque, los escuche y ya haya informado que la normativa que va a ir dictando obviamente va a tener excepciones o particularidades específicas para cada industria o para cada ente, es súper positivo. No le puedes exigir obviamente a un banco las mismas exigencias de capital, de requerimientos mínimos, de políticas de riesgo, etcétera, que a una pyme que recién parte. Sí está bien que a todas las fintech, todo lo que queden regulado bajo esta ley, tengan las obligaciones de información, los requerimientos de gobierno corporativo y de gestión de riesgo, pero obviamente va a depender mucho de la industria, el objeto en el que estén haciendo, qué se le va a pedir. A una plataforma de crowdfunding no se le va a pedir, por ejemplo, que cuente con un patrimonio mínimo o que otorgue cierta garantía,
pero sí se le va a pedir probablemente a los intermediarios de instrumentos financieros, a los que hacen enrutamiento de órdenes, a los que custodian instrumentos, ahí sí que, por ejemplo, entreguen garantías o que tengan a los sistemas alternativos de transacción o a las custodias de instrumentos financieros un patrimonio mínimo. El tema de idoneidad y conocimiento, no le van a pedir al founder de una plataforma de financiamiento colectivo que se certifique o que dé la prueba de conocimiento de la CMF, porque no tiene mucho sentido, pero obviamente sí se le va a exigir a todos los que hacen asesorías de inversión y asesorías crediticias. Entonces, esa flexibilidad y esa diferenciación creo que va a permitir a muchos actores del mercado montarse en esta nueva ley e ir adecuándose con tiempo a las nuevas normativas que van saliendo. No es que se dicte la ley hoy y mañana se cumpla con todo, sino que es un proceso largo de adaptación y también ir probando el mercado y cómo funciona esto. Es totalmente nuevo. Y en esa misma línea me imagino que eso va a ir ayudando, por ejemplo, a hacer leyes más específicas, quizás justamente para las aplicaciones de transporte, quizás para los que son parte del delivery o distintas aplicaciones que vamos utilizando en el día a día y que no están reguladas. Claro, es que te otorga un marco y hoy día vaya, entráis a jugar a la cancha con las líneas súper rayadas. Antes jugabais, entraste a un partido, empezaste a jugarlo, pero no teníais el arco, no teníais delimitaciones, hacíais lo que queríais con el riesgo de que te dijeran, no, eso no se puede. Hoy día tienes más o menos en general el marco trazado. La cancha está trazada. Después van a empezar las normativas específicas que te van a decir, no tengo idea, el partido se juega en 2 tiempos, estas son faltas, estas no son faltas. Hoy día al menos tenemos un marco y ya sabemos que dentro de ese marco nos vamos a mover y que en un plazo de 18 meses, dentro de ese mismo marco, nos van a ir dando los lineamientos específicos para cada industria. Un tema relevante también es que hay una fiscalización activa de este tipo de leyes. ¿Cómo es la situación país? Hay que verlo quizás con una lupa, hay que empezar a fijarse en este tipo de detalles, o quizás es importante que exista ese acento en este tipo de instancias. Sí, sobre todo en los temas que involucran pago y que involucran desembolsos del público. No queremos estafas piramidales, no queremos esquemas de Ponzi y para el público general, el consumidor común y corriente de la calle, que una entidad esté fiscalizada por la CMF te da una seguridad, no es el prestamista de la calle. Son entidades que están fiscalizadas permanentemente, no es que solo te autoricen a operar y la CMF se lavó las manos y se fue, no, hay requerimientos periódicos de información, te están fiscalizando, entreguen información, y eso ¿qué pasa? Le da certeza y le da seguridad a la gente. Hoy día todos te dicen, no, es que conéctate con la API, probablemente la gran mayoría de la gente no tiene idea de lo que es una API, ¿cachai? Entonces, con esto, aterriza, dale certeza a la gente, ok, vaya ir a una plataforma de financiamiento colectivo, no lo hagáis por la rifa de WhatsApp. Mira, fíjate, está la plataforma X donde tú puedes invertir en tal y tal cosa. Espero que esto sirva también bueno, va dentro también de la línea que ha venido siendo la CMF de la educación continua a la gente. Si tú te metías a la página de la CMF, hay lugares como que te explican todo súper fácil. ¿Qué es una acción? ¿Qué es un bono? Y la idea de la CMF es eso, es resguardar obviamente el mercado financiero, pero también tiene un rol de protección al consumidor final súper irrelevante. Y ahí quizás la empresa de ustedes, ¿cómo es el proceso de la presentación de esta ley? ¿Cómo pueden adaptarlas quizás a los clientes? Porque me imagino que cada cliente es un mundo distinto y está asociado también a distintas instancias. Entendemos que son públicos diversos, completamente diversos. Sí, totalmente. Nosotros, bueno, en la oficina tenemos un nicho bien marcado en Venture Capital y FinTech, obviamente con una parte relevante de startup chilena, pero muchas son extranjeras. Y el extranjero es con el que nos toca más trabajo porque quieren llegar a hacer algo y vienen con el paquete armado y uno dice, no, es que esto en China está. No, es que yo no puedo pagarle los sueldos con cripto porque todavía el cripto no está reconocido como instrumento. Entonces, vamos muy atrás y hay que empezar a educarlo. Y por otro lado es, oye, ojo, tenemos esto, veníamos operando, pero tenemos plazo hasta febrero del próximo año, por ejemplo, para registrarnos en la CMF. Tenemos que modificar esta sociedad. Tu sociedad ya no puede hacer 100 cosas, acuérdate de la ley FinTech, tiene que tener giro exclusivo, objeto único. Entonces vamos por ese lado, adelantándole más o menos, explicando cómo es el marco general, adelantándole los cambios que se van a venir y cómo podemos ir adaptándonos. Obviamente hoy día tú no le puedes certificar ni asegurar nada porque estamos esperando la normativa. Pero nosotros vemos con muy buenos ojos el trabajo que está haciendo la CMF. En ningún caso lo vemos contrario a la startup, sino que totalmente opuesto.
un nuevo actor relevante en el mercado que va a entrar a competir con estos gigantes que antes no tenían cómo entrar. Y también, no es que los grandes y tradicionales sean los malos, las startups y las fintech nuevas, los desprotegidos y que hay que ayudar, no, se van a dar muchas alianzas. O sea, hoy día tú veías no todas, pero gran parte de las empresas grandes y las que están las que transan en la bolsa, etcétera, que tienen sus áreas de venture capital, tienen sus áreas de fintech, o bancos que se están asociando con fintech. Oye, yo me cuelgo de tu API, entonces creo que es un ecosistema súper positivo que va a promover la competencia y va a también modernizar mucho el sistema bancario financiero tradicional. Finalmente, en esa misma materia quizás es posible y generando quizás documentación para poder operar esta nueva ley y quizás cuál es la recomendación que ustedes le pueden hacer a las distintas startups, a las distintas fintech y quizás a quienes deseen ir emprendiendo en esta misma línea. Sí, bueno, mi recomendación sería no te ahorres en abogados. El tema es, tenéis que asumirlo como un costo operativo. Quizás antes de la ley uno lo podía hacer más simple, constituir una sociedad, empresa en un día, que paréntesis, empresa en un día ha mejorado muchísimo, pero eso es otra conversación. Pero sí necesitáis un asesoramiento en el sentido de cómo vaya a componer por un lado está tu composición accionaria y todas estas venture capital necesitan capital. Entonces, ¿cómo te formas y cómo partes con una sociedad para empezar a levantar capital? O bueno, ¿cómo la vas en el fondo modificando, haciendo aumentos de capital de las distintas rondas? Y por otro lado, ojo, hay que estar atento a las nuevas leyes, las nuevas normativas, ya no puedes hacer todo. O sea, si voy a hacer una fintech de enrutamiento de órdenes, no me sirve una sociedad que su objeto tenga compra-venta de inmuebles, sociedad de inversión. Todo eso hay que ir educándolo. No se ahorren en temas de abogados, no tienen para qué irse a los más caros, hay de todo. Estamos todos los abogados más metidos en este tema, pero sí o sí son claves. Tenéis que ver al abogado no como un costo hundido, sino como una inversión a futuro. Lo hacéis mal y después igual vais a necesitar abogados que te lo modifiquen. Entonces, parte bien desde el principio. Conversa con abogados, conversa con tus pares qué se ha hecho y cómo va llegando. Y es la única manera también de entender qué normativa se te va a hacer aplicable o qué excepciones vas a tener según tu negocio. Consuelo Maquena, le doy las gracias por esta conversación, justamente de saber este tipo de temas y, por supuesto, hacer una bajada a esta ley fintech que está en pleno desarrollo, se está conversando con distintos actores y está dándose esta posibilidad de ir trabajando con los actores fundamentales justamente de este mismo ecosistema. Agradezco su tiempo y, por supuesto, la dejo invitada para cualquier tipo de tema que se quiera ir profundizando. Listo, muchas gracias por la invitación y lo que necesiten, aquí estamos. Genial, que tenga un excelente día.